primer lugar, saludarlos a todas y a todos y agradecer, por supuesto, al Departamento de Derecho Público en la persona de su director por la organización de esta interesante actividad. ¿Por qué? Porque nos permite, como conjunto, como cuerpo académico, analizar la propuesta completamente y entregar un insumo. Si alguien quisiera ver de qué trata todo el proyecto, ciertamente este es un insumo muy relevante. Una vez dicho esto, me toca el tema que es más variopinto, porque está distribuido a lo largo de todo el proyecto, porque voy a hablar de los principios que se están reconociendo en este proyecto para regir a los órganos públicos y en particular a la administración pública, y luego me referiré a un segundo tema que también es preponderante, aunque ciertamente está reconocido de forma bastante limitada en este proyecto, y eso que es la función pública. Y eso no es malo en principio. ¿Por qué? Porque no necesariamente, como bien sabemos, todas las materias deben estar establecidas en una Constitución. Generalmente la mayor cantidad de normas sabemos que están en las leyes e incluso en las normas infralegales, que en definitiva son las que desarrollan ciertamente estas materias. Una vez dicho esto, podemos partir por el principio, ¿no? En general, cuando uno revisa las cartas, las constituciones, uno ve que hay ciertos principios que ya clásicamente están reconocidas en la mayoría de ellas y ello porque son principios fundamentales, como por ejemplo la juridicidad o legalidad. Ese es un principio esencial para que haya un Estado de Derecho. Por lo tanto, la mayoría de las constituciones, como también la nuestra, reconocen la vigencia de ese principio. También hay otros principios extremadamente relevantes, como el principio de control, como el principio de responsabilidad, como el principio de justiciabilidad, que efectivamente han estado en nuestro ordenamiento en la mayoría de nuestras cartas y ciertamente en la que actualmente nos rige. Y luego, con el desarrollo normativo que ha tenido, digamos, sobre todo el ámbito del derecho público, ¿no? Especialmente del año 2003 en adelante, vamos que a la Carta se le van incorporando otros principios que rigen el actuar de los órganos públicos, como el principio de probidad, como el principio de transparencia, publicidad, entre otros. Se van incorporando a la Carta estos principios que son un poco más de nuevo cuño, pese a que ya también rigen en prácticamente todos los ordenamientos. Y luego el año 2003 tenemos un hecho crucial, que es la incorporación a la normativa de derecho público de la Ley 19.880, que incorporó un enorme listado de principios que rigen el actuar de la administración pública. ¿Qué relevancia tienen los principios? Mucha. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten, los que integran, además de las normas, al derecho administrativo. Son nuestra guía para luego generar las normas, digamos, legales que van a regir específicamente casos concretos o elementos específicos relacionados con la administración pública. Y podemos ver que la propuesta que se nos ha presentado tiene efectivamente una enorme cantidad de principios que se están reconociendo. Algunos ya los tenemos en la actual Carta y otros son novedosos, y a ellos nos vamos a referir con mayor detención. En primer lugar, ¿dónde podemos encontrar estos principios? Si uno los junta, ¿cuál es el grupo de normas en el cual están tratados en general estos principios que rigen a la administración y a los entes públicos también? Hay principios que están establecidos solo respecto a los entes administrativos y hay otros que están establecidos respecto de todos los órganos públicos. En primer lugar, en el capítulo 5, que se refiere al gobierno y la administración del Estado y que trata de las bases generales de la administración del Estado. Estos principios que están establecidos en el artículo 110 son los que rigen a la administración pública, como su mismo título lo dice. Y luego tenemos un conjunto de principios también que están establecidos al inicio de la propuesta, en los primeros artículos de la propuesta. Y eso marca la relevancia que estos otros principios tienen y que son los principios que informan el ordenamiento constitucional en relación a la función pública, el ejercicio del poder y la estructura misma del Estado y los órganos que lo integran. Y luego tenemos ciertamente algunos principios que están reconocidos
para la gestión territorial, es decir, para las municipalidades y los gobiernos regionales. Y eso está principalmente en el artículo 135, 146, entre otros. Pero partamos entonces por el principio. ¿Cuál es el principio rector? El principio de juridicidad o legalidad. Y ese principio rector está mencionado respecto de la administración del Estado al inicio del artículo 110, que nos va a decir que los órganos que integran la administración van a actuar conforme a la Constitución y a las leyes para determinar sus competencias. Y luego nos va a decir que esos órganos van a actuar, que el ejercicio de sus atribuciones va a ser respecto de aquellas que le reconoce también, por supuesto, la Constitución y las leyes. Esto en términos generales respecto del principio de juridicidad para la administración pública. Y luego tenemos dos artículos, que son el artículo 8 y el artículo 9 de la propuesta, que son idénticos a los artículos 6 y 7 que tenemos actualmente. No hay ninguna novedad en la materia. ¿Qué significa esto? Que efectivamente, al igual que lo fue en su época, estos artículos, además de establecer la juridicidad, nos van a decir que las competencias de los órganos públicos están determinadas por la Constitución y las leyes, al igual que su organización, que todas las normas en contravención al ordenamiento jurídico, todas las actuaciones de la administración, mejor dicho, van a ser nulas. No hay novedad en esta redacción. Y dice lo mismo que el texto actual, que esto va a originar las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Por lo tanto, como podemos ver, la nomenclatura que hay respecto a la juridicidad es completamente coherente con la que tenemos en la actualidad, y a ello se agrega el artículo que ya se destacaba en la exposición de la profesora Camacho, que es el artículo 114, numeral 2, que complementa justamente al 8 y al 9, que serían el 6 y 7 actuales, en el sentido de decir que la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho podrá reclamarse en la forma y condiciones que establezca la ley. Esto podría solucionar una vieja discusión, pero que ya ha sido ampliamente abordada por la doctrina, que es que no hay una nulidad de los actos administrativos que opere ipso iure. Esta es la vieja doctrina de Sotoclós en su época, digamos, sino que para que haya una nulidad, ella debe ser reclamada en la forma y condiciones que establezca la ley. Y en coherencia con ese artículo 114, esa forma van a ser, y conforme al principio de justiciabilidad, van a ser todas las acciones o recursos administrativos existentes, más todos los jurisdiccionales. Y el jurisdiccional principal, dentro de esta idea de la justiciabilidad, está también justamente en este artículo 114. Eso en cuanto a la juridicidad. Luego, sí hay un elemento tremendamente interesante en esta propuesta, y es que nos va a hablar de la integridad pública. Es decir, va a desarrollar tanto en el artículo 110, que se refiere en términos más generales a la probidad administrativa, tenemos una regulación específica en el artículo 38, número 5, que nos va a decir, en términos mucho más comprensivos, y esa es la parte interesante, porque incluso menciona también la temática relacionada con un tópico que es extremadamente relevante en este momento, y es el tópico justamente de la lucha contra la corrupción. O sea, cómo vamos generando elementos para justamente ir mejorando aquellos mecanismos que permiten defender el ejercicio probo de la función pública. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 38, número 5? El 38, número 5 habla, el título del 38, que lo antecede, nos habla de los deberes constitucionales. Esto es novedoso y nos va a decir: todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República. Eso está elevando, digamos, está dando un mayor desarrollo a este elemento que es tan
relevante para todos nosotros. Y luego, también es interesante el artículo 10 de la propuesta, que se va a referir también a la integridad pública, diciendo que es deber del Estado garantizar la integridad pública. Y nos va a decir que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares al estricto cumplimiento del principio de probidad. Y luego, esta norma, el artículo 10, que es un símil, pero es distinto al actual artículo 8 de la Constitución, nos va a decir qué se entiende por probidad administrativa, el desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, y luego, como tercer elemento, nos va a mencionar que la corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado. Y en cuarto lugar, este artículo 10 nos va a mencionar que es distinto a la regulación actual del octavo, porque la regulación actual del octavo es un poco más extensa. Aquí nos va a decir solamente que la ley establecerá, o sea, la entrega a la ley, la regulación de esta materia. La ley establecerá las prohibiciones, obligaciones o cargas que deberán cumplir las autoridades estatales y funcionarios públicos para prevenir o resolver conflictos de interés en el ejercicio de sus tareas. Eso actualmente está regulado a nivel legal a través de la declaración de interés y patrimonio, a través, digamos, del fideicomiso y otras figuras más que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. O sea, la integridad pública es un principio ordenador en esta propuesta. Y luego, también está mencionada respecto a la probidad, por supuesto, y la integridad, está mencionada también respecto a los gobiernos locales. Luego, tenemos el principio de servicialidad. Nos va a decir que la administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad, y nos va a decir también, esto está en el artículo 110, que se debe prestar los servicios públicos en forma continua y permanente, velando por la calidad del servicio. Esto tiene relación con la definición clásica del servicio público, ¿no? El servicio público es aquel mecanismo, la prestación de los servicios públicos es aquello que nos permite satisfacer las necesidades de la población y por ende debe ser prestado de forma continua, permanente, ininterrumpida, etc. Y es evidentemente un elemento o un componente esencial en la misma función de la administración del Estado y de todos sus órganos. Luego, menciona tres elementos interesantes también el artículo 110. El artículo 110 nos va a decir, a propósito de estos principios que van a regir a la administración del Estado, nos habla de la oportunidad, de la colaboración y de la coordinación. Estos tres elementos se relacionan efectivamente con el buen gobierno también, o sea, el manejo probo, el manejo íntegro, la oportunidad en la gestión administrativa, la colaboración entre los órganos públicos para evitar la duplicidad de funciones, para coordinar un mejor uso de los recursos que están entregados a su administración, al igual que la coordinación, son elementos ciertamente muy relevantes para el buen gobierno. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 110? En su numeral 3 nos dice: los órganos de la administración del Estado deberán observar los principios que establece la Constitución y la ley, actuarán en forma oportuna, colaborativa y coordinada. Y aquí viene una parte interesante: en base a la evidencia científica y técnica aplicable, con los recursos disponibles. Ahí está haciendo se ríe acá, está haciendo también un reenvío a la falta de servicio, ¿no? La vieja discusión de cuándo se produce la falta de servicio. Aquí está tomando en cuenta cuáles son los recursos con que cuenta la administración. Además, propenderá la eficacia y coherencia regulatoria. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque actualmente los órganos públicos que tienen competencia normativa, por ejemplo, la superintendencia, la Comisión para el Mercado Financiero, cuando van a dictar una norma de carácter general, hacen procesos consultivos a los incumbentes para medir el impacto regulatorio, entre otras materias, y para saber la opinión del mercado, ¿no? De las personas que van a ser reguladas, cuál es la opinión que tienen, digamos, respecto a el ejercicio de esas facultades normativas que tienen algunos entes públicos, que es la dictación de normas de carácter general, que a veces son mucho más amplias que las normas legales. Hay a veces 1 o 2 artículos
en el ámbito legal, y luego hay un desarrollo de tomos y tomos de normas de carácter general, por ejemplo, que dictan algunas superintendencias. ¿Qué es lo interesante acá? ¿Cuál es la novedad? Se dice que debe haber una propensión a la eficacia y coherencia regulatoria de las normas reglamentarias que dictan en el marco de sus atribuciones. Asimismo, promoverán la modernización de sus procesos y organización mediante el uso de nuevas herramientas y tecnología que garanticen el acceso universal a esto. O sea, hay, y también se dice en otra norma, que cuando haya estos procesos consultivos se van a tomar en consideración, porque muchas veces, el otro día en una defensa de tesis, un profesor decía que participa en los procesos y que luego no se sabe qué pasa con las opiniones que allí se vierten. No hay una sistematización, ni hay un pronunciamiento del ente público que diga por qué las va a incorporar en la norma o, al contrario, por qué las va a dejar de lado. Y en ese sentido a veces parecen más procesos de papel que procesos que realmente permitan la participación de quienes van a ser regulados eventualmente por estas normas. Muy interesante entonces este punto respecto a la evidencia científica, la técnica aplicable y los recursos. Eso es completamente novedoso. Y luego también respecto a volviendo a la oportunidad, la colaboración y la coordinación, tenemos normas que ejemplifican estos paradigmas, este paradigma de la coordinación, como es, por ejemplo, el artículo 135, que nos va a decir que las municipalidades se pueden asociar entre sí, los gobiernos regionales también, o pueden haber asociaciones o mecanismos de coordinación y colaboración entre la administración, digamos, nacional, la administración local y la administración regional. Y estos son mecanismos que ya existen, ya están regulados, pero ciertamente son un ejemplo claro de este principio de coordinación, colaboración, oportunidad en relación también con los principios de eficiencia y eficacia. La eficacia y la coherencia regulatoria, como decíamos, que es otra novedad, está establecido en el artículo 110. Luego tenemos otra cosa interesante en este proyecto. Se habla mucho de la participación en diversas normas, y esto tiene que ver con uno de los pilares del gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto tiene por una parte la transparencia y por otra parte también otro de sus pilares es la participación. Ya hay muchos mecanismos de participación que están desarrollados en diversos cuerpos normativos y que son tremendamente interesantes. Y aquí, porque parece que llevo bastante tiempo, voy a resumir entonces porque ni siquiera he llegado a la función pública, pero esto es culpa de que esta materia tiene mucha norma. Luego, ¿qué pasa con la participación? Hay ejemplos de ellos muy interesantes en el artículo 39, en el artículo 46, en el artículo 50 y en el artículo 51. Incluso se ordena la creación de un órgano para llevar a cabo algunos de estos procesos participativos. Otra novedad de esta carta nos habla de la interculturalidad en el artículo 7 y también en el artículo 16, número 24. ¿Cómo se refiere a la interculturalidad? Esto es distinto a la propuesta anterior, por supuesto, pero también es distinto a lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 7, numeral 2? El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. Aquí viene la parte interesante, que es un principio que va a impregnar el actuar administrativo. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. O sea, establece un nuevo paradigma, un nuevo elemento para el actuar de los entes estatales, de los entes públicos. Y luego tenemos otros dos principios que son principios clásicos, que son el principio de responsabilidad y el principio de justiciabilidad, que ya vimos que están en el artículo 114. ¿Qué podemos decir en términos muy resumidos? Siguiendo un poco la exposición de la profesora Camacho, respecto a la responsabilidad, un elemento interesante que me parece muy relevante es que dice que se podrán considerar otros criterios de atribución distintos a la falta de servicio. Y eso, evidentemente, es una norma que es más coherente con la que está actualmente consagrada respecto a la responsabilidad de las municipalidades y es más amplia que el artículo 42 que actualmente rige a la administración pública, que dice que se responderá por
falta de servicio, mientras que la norma que rige a las municipalidades dice que se responderá principalmente por falta de servicio. Y en el caso de la nueva norma, dice que la ley podrá establecer, en casos fundados, otros títulos de imputación diversos de la falta de servicio. Y quizás ya es el momento de reformar conforme a esta nueva norma, si es que se llegase a aprobar, tendríamos que reformar el artículo 42 y efectivamente reconocer la posibilidad de que existan otros criterios de atribución de responsabilidad, y esto viene siendo discutido hace muchos años, la posibilidad de generar un cambio en el artículo 42. Y estaría además decir que sería bastante conveniente cambiar el artículo 42 al título primero de la ley 18.575, texto actual en el DFL1, para evitar la distinción respecto de qué tipo de responsabilidad rige respecto de qué tipos de órgano de la administración y superar normativamente esta diferenciación entre los órganos centralizados, descentralizados y las autonomías o los órganos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 21 y que quedan excluidos de la aplicación del artículo 42 con todas las problemáticas que ello ha tenido. Y respecto a la justiciabilidad, efectivamente, con esta norma, la situación con la que quedaríamos es idéntica a la que tenemos en la actualidad. Serían los tribunales competentes conforme a lo establecido en la ley. A mi juicio, la justiciabilidad, perfecto, a mi juicio la justiciabilidad no es realmente algo que esté desarrollado en Chile de manera correcta, porque no, esto es una opinión muy personal. Creo que se deberían establecer mecanismos que permitiesen un acceso a la justiciabilidad en relación a la administración a las personas, digamos, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque quienes litigan finalmente son las empresas, porque como decía en la exposición anterior la profesora, son mecanismos de litigación los que actualmente existen, tanto en la justicia ordinaria como en los tribunales especiales, son juicios extremadamente caros y costosos. Requerimos urgentemente que exista otro tipo de acciones que permitan el acceso a la justicia, porque actualmente prácticamente el único que cumple esa función en el ámbito jurisdiccional es el recurso de protección. Todos los otros recursos, todas las otras acciones son prohibitivas para personas comunes y corrientes. Luego, el último principio al cual podemos hacer mención es el principio de la publicidad, la transparencia. Ese principio hemos de decir que está regulado en el artículo 10, número 2, dice que los órganos del Estado se regirán por el principio de transparencia y acceso a la información y asegura un acceso efectivo y permanente a la información pública, y luego nos dice que actos son públicos. Esto es muy similar a lo que está en el actual artículo 8. Y por lo tanto, esta redacción no soluciona los problemas que hemos tenido de cuestionamiento de constitucionalidad respecto a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, porque se estima que son más amplios que el artículo 8. Ese problema seguiría existiendo. Yo habría quizás incorporado algunos de los puntos que desarrolla el artículo 5 y 10 de la Ley de Transparencia, quizás los habría incorporado a la Constitución, a esta norma que se está proponiendo, para evitar que este debate siga permanentemente siendo objeto de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad de esas normas que regulan la transparencia en el ámbito público. Y luego, ya para terminar, porque ahora sí que debe quedar 0 o 1 minuto, respecto a la función pública, en el artículo 110 se trata de ella en el numeral 4. ¿Qué elementos podemos destacar de esta norma? Se dice que la administración del Estado estará integrada por funcionarios públicos designados para ocupar un empleo o cargo remunerado con recursos del Estado, incluidos quienes ejerzan cargos de dirección pública en la administración nacional, regional y local. Y luego esto se complementa con una idea también interesante en el artículo 111, que dice que las y los jefes de servicio pueden siempre establecer la ordenación interna de los servicios y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces se ha discutido si los jefes de servicio pueden crear denominaciones distintas o entidades distintas a las que están consagradas en la Ley 18.575, texto actual de FL1. Y se decía si uno puede crear unidades, y muchas veces se ha cuestionado esa atribución para los jefes de servicio. Aquí se reconoce expresamente. Y luego,
Respecto a la función pública propiamente tal, ella está regulada en los artículos 112 y 113 de la propuesta, que recogen las ideas actuales mínimas que tenemos para la función pública. ¿En qué sentido? Que va a haber un sistema de selección público, que va a ser libre, igualitario, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, ágil, que privilegie el mérito de los postulantes, su idoneidad, todo eso evidentemente y conforme a criterios objetivos y predeterminados. O sea, establece, tal como lo hace actualmente la Constitución, al hablar de la carrera funcionaria y de los mecanismos de ingreso, en el artículo 38, aquí se desarrolla un poco más, señalando todos aquellos elementos que deben ser considerados en el ingreso a la administración pública. Luego dice, la ley deberá establecer los principios de carácter técnico y profesional de este régimen, las normas sobre estabilidad en el cargo o empleo, los derechos y deberes de los funcionarios públicos, su perfeccionamiento continuo. Esta norma entonces es más amplia que la actual del 38. Y luego nos va a decir que los sistemas de ingreso, promoción y cese en las funciones deben orientarse al correcto desempeño de la función pública y respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleo. Y luego, otra cosa interesante es que establece en el 113 una forma distinta para la designación de los jefes de servicio y va a decir que la designación de un jefe de servicio quienes integren un órgano directivo por medio de un sistema de concurso público que determine la ley. Esa va a ser la forma de elección. O sea, amplía o quiere ampliar, sería una especie de mandato que evidentemente está reconocido en el artículo 112, que pueda haber elementos técnicos, por supuesto, para el ingreso, la permanencia y evidentemente en su caso la cesación del ejercicio de la función pública, lo cual es un elemento mínimo que tenemos que considerar a estas alturas para el buen ejercicio de la función pública. Bueno, se me acabó el tiempo, así que muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, profesora Natalia Muñoz. Vamos a hacer un pequeño turno. Profesora Gladys Camacho. Sí, la verdad que bien interesante con la exposición de Natalia y por lo visto estamos ahora plagados de principios. ¿Sí? Y a mí me llama la atención si es que, y me gustaría su opinión en relación con lo que señaló ella del principio de integridad pública. La actual Constitución costó mucho y hubo necesidad de hacer reformas al artículo 8º, añadiéndole párrafos para que desde la Constitución se pudiera habilitar una obligación a los altos directivos del Estado de declarar su patrimonio y sus intereses. Esto ahora no está. Yo no sé si ella opina que esto significa una suerte o probable brecha de debilitamiento en la medida en que efectivamente realizar ese tipo de declaraciones, de exponerse y sus datos públicamente, significa una restricción de derechos a los obligados o a los sujetos pasivos. Entonces, si eso podría producir un efecto contrario al que precisamente queremos, que es reforzar el tema de la probidad y la transparencia, ¿no? Eso. Sobre el mismo particular, yo también había notado el punto que la profesora Camacho justamente está preguntando, porque alguna vez escribí un trabajo sobre probidad y me di cuenta que primero era principio y usábamos los dictámenes de la Contraloría. Después lo subimos a nivel de ley en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. De la ley la subimos a la Constitución. Parece que el llamado al principio como principio no era suficiente, el dictamen no era suficiente, la ley no fue suficiente y parece que la Constitución tampoco, porque los índices de corrupción en vez de bajar han subido. Entonces, y hemos bajado los estándares internacionales. Entonces, esto de mayor norma, y ahora le agregamos otra cosa más, tal como perfectamente lo decía la profesora Camacho, integridad pública. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Quería preguntarle también. Yo creo que la norma, lo que está diciendo acá es que entrega al legislador
el establecer las prohibiciones, obligaciones o cargas que deben cumplir las autoridades estatales y funcionarios públicos para prevenir o resolver conflictos de interés en el ejercicio de sus tareas. Yo entiendo que lo que está haciendo la Constitución es decir, esto es materia del legislador, lo cual es bastante evidente, y decir, bueno, hágalo usted, ¿no? Yo creo que esto no altera en nada la regulación actual que tenemos en el ámbito, digamos, de la declaración de patrimonio y intereses, en el ámbito, por ejemplo, de la ley de lobby, ¿no? Todo lo que reguló las reuniones de las autoridades públicas con las personas o grupos de interés en determinadas materias. Evidentemente, todos esos desarrollos legales de mecanismos que permiten hacer frente a procesos, que permiten hacer frente a conductas o actitudes o actuaciones que la administración antes realizaba con opacidad y le da mayor publicidad, ¿no? A través de la ley de lobby o, por ejemplo, todo lo que sucedía, la clásica discusión respecto a los regalos de cortesía. Todo eso se solucionó también obligando a los funcionarios públicos cuando reciben un regalo, lo cual a veces es bien complicado porque uno ha visto autoridades declarando que le llega un folleto, un calendario, en fin, un lápiz, etcétera, ¿no? Que el tiempo en declararlo es más costoso de lo que vale el regalo. Pero, en principio, la idea es que uno declare el regalo, ¿no? Y luego vea si se lo queda o lo devuelve, ¿no? Ese es un poco la idea y se aceptan los regalos de cortesía, en fin, cuando tienen un valor pequeño, en fin, cuando es un gesto, entre comillas. Pero todas estas normas de probidad que se han ido desarrollando van a permanecer. Me parece que la Constitución o el proyecto, al reforzar la idea de integridad pública, al decir que la lucha contra la corrupción es un elemento preponderante en la gestión administrativa, yo creo que lo que pretende es ampliar la normativa que permita combatir a la corrupción, no lo contrario. Ahora, ciertamente está diciendo el legislador es el que tiene que desarrollar estos mecanismos y eso me parece completamente razonable. No se está cerrando. ¿Y qué sentido puede tener esto si uno le busca alguno? Que muchas personas podrían decir, la Constitución habla de la integridad y dice cómo la vamos a desarrollar. Y no, la Constitución acá está diciendo yo lo reconozco, le reconozco su primacía y su preeminencia. Y luego le digo al legislador, usted genere todos aquellos mecanismos convenientes para reforzar esta lucha contra la corrupción. Y ahí tenemos un ejemplo muy interesante también con la Ley 21.000, a propósito de la creación de la Comisión para el Mercado Financiero, que reguló otra serie de obligaciones. Por ejemplo, en el caso de que uno abandonara, y a mí me pasó, digamos, yo trabajé en esa ley y luego fui la primera persona a la que se le aplicó. Pero bueno, en definitiva, la idea era que uno tuviese la prohibición de trabajar para aquellas personas que uno reguló, que uno fiscalizó o que uno sancionó. O sea, si uno participó en procedimientos administrativos relacionados con ciertas personas, luego no puede prestar servicios para ellos y eso pretende evitar evidentemente el fenómeno de la puerta giratoria, que también es un elemento de corrupción, ¿no? Y luego también tú tenías que declarar a quienes prestabas servicios, o sea, obligaciones que en definitiva evitan que el regulador sea captado por el regulado, con promesas futuras, ¿no? O sea, tú me tratas bien mientras eres regulador y yo luego te contrato cuando tú dejas el órgano público. Yo creo que hemos avanzado un buen camino en Chile en los últimos años para ir adoptando mecanismos que vayan circunscribiendo el margen que tiene digamos, la corrupción para irse instalando, ¿no? Que en otros países ya es corrupción sistémica. Acá en Chile yo diría que todavía no estamos frente a una corrupción sistémica, espero, confío, pero creo que precisamente ahora estamos nuevamente en un proceso en el cual probablemente vamos a tener mejores y mayores proyectos de ley que puedan y que se transformen ojalá en normas legales que puedan también permitir generar menores posibilidades de que se genere, digamos, la corrupción en los distintos órganos públicos. Muchas gracias, profesora Natalia Muñoz.